todo el mundo, en todos los países donde nos escuchan. Dios me les bendiga en abundancia y continuamente. Vamos en esta mañana a estar ubicándonos en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, en el versículo 1, y vamos a leer hasta el verso 3. Y en esta mañana vamos a poner mucha atención a lo que el Señor quiere decirnos. Salmo número 1, del verso 1 al 3. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, te pedimos que nos ayudes a habitar cerca de tu presencia. Que así como el árbol recibe vida del agua, nosotros recibamos fortaleza de tu espíritu para permanecer verdes en medio de la sequía y constantes en medio de la prueba. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta mañana el título es Árbol junto a corrientes de agua. Dígale que está a su lado. Mira, el tema es árbol junto a corrientes de agua. El Señor siempre ha utilizado ejemplos de la naturaleza para enseñarnos las cosas espirituales, para que comprendamos por medio de lo que vemos y de lo que vivimos las cosas espirituales. En este sentido, Dios nos compara a nosotros con árboles. En Isaías capítulo 61, en el verso 3, dice su palabra lo siguiente: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dígale que está a su lado: ¿sabías que el Señor te llama árbol de justicia? Gloria al Señor. Dios nos compara como un árbol. Entonces vamos a estudiar lo que el Señor quiere enseñarnos con esto, al compararnos con un árbol. Lo primero que tenemos que saber es que un árbol junto a corrientes de agua es un árbol que se alimenta. Un árbol que está junto a corrientes de agua es un árbol que se alimenta. Un árbol necesita obtener la materia o la energía necesaria para poder mantenerse, para poder funcionar, para poder ser fuerte, para poder crecer, para poder dar fruto. De la misma manera, nosotros debemos alimentarnos espiritualmente, porque la Biblia enseña que el alma tiene necesidad de nutrición, tales y son tan reales como las del cuerpo. El alimento espiritual, definido principalmente como la palabra de Dios, es esencial para la supervivencia y el desarrollo de la fe. Según las Escrituras, las razones por las cuales la palabra es importante para nosotros y que nos alimenta es porque la Escritura es un sustento vital, nos da dependencia de Dios. Recordemos lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura da satisfacción profunda.
A diferencia del alimento físico, el espiritual sacía el hambre del alma y ofrece vida eterna. La Escritura también da crecimiento y madurez. Así como un bebé necesita leche y el creyente necesita la leche espiritual, no adulterada para crecer para salvación. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 no lo dice. La Escritura transmite fortaleza, permite pasar de niños de la fe a adultos fuertes capaces, para que nosotros podamos distinguir entre el bien y el mal. Nos dice que entonces también hay alimento sólido en la palabra del Señor. En Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro usa la metáfora del bebé. Hay un instinto natural en el niño. Un recién nacido no elige tener hambre, necesita la leche para sobrevivir. Él solamente sabe que necesita la leche. Esto nos habla de dependencia. Como un bebé depende totalmente de su madre, el cristiano depende totalmente de la palabra de Dios. Dígale que está a su lado: dependes de la palabra de Dios. Pero nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, que para poder crecer, de lo que nos alimentamos tiene que ser puro. ¿Estamos entendiendo? Los bebés no pueden procesar comida pesada o contaminada. Necesitan algo limpio y directo. Nosotros, como hombres y mujeres espirituales, necesitamos que el alimento que nos dan sea limpio y directo, que no esté adulterado, una palabra que nos edifique. Amén. La leche espiritual no adulterada nos habla de que no debe tener mezcla. Se refiere a que la palabra de Dios es pura, sin interpretaciones humanas que la fuerzan o la diluyen. También nos habla de una nutrición real. Solo la verdad bíblica genuina tiene vitaminas espirituales necesarias para fortalecer el carácter. Solamente la palabra de Dios nos ayuda a crecer. De nada sirve predicar, hermanos, sueños o visiones o testimonios personales. Eso nos animan, nos dan ejemplo, pero lo que nos alimenta es la esencia de la palabra de Dios. ¿Lo está entendiendo? Ahora, hay un objetivo para desear la palabra de Dios, y es crecer. No es para quedarse como niño. Dile que está a tu lado: no puedes quedarte como un niño. Imagínense, hermano, que nos pregunten: ¿cuántos años tiene? Imagínense a mí, pues el tamañito lo tengo, pero que me pregunten cuántos años tenga y yo diga: tengo 61. La gente: oye, ¿qué pasó que no creció? Nosotros tenemos que, el objetivo de comer ese alimento puro, limpio, es crecer. Dígale: el objetivo es crecer. No es quedarnos como niños. La leche es el medio, pero el fin es la madurez, para que por ella crezcáis. ¿Hacia dónde? Hacia la salvación. No significa que vas a ganar la salvación, porque no podemos ganarla por obra, sino para que creamos y la experiencia que tengamos y los frutos de esa salvación demuestren que hemos tenido un encuentro verdadero y real con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la Escritura también provee protección y resistencia para vencer la tentación. En Efesios 6:17, Pablo viene hablando de tomar todas las armas del Espíritu para estar fuerte y vencer a Satanás. Y en el 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. No podemos dejar la palabra a un lado. También la Escritura provee de salud espiritual, previene de enfermedades del alma, como la duda, la angustia o el seguimiento de falsas enseñanzas. Número 2, un árbol junto a corrientes de agua es un árbol que produce fruto, ya su nombre. ¿Qué es lo que se espera de un árbol? Cuando usted siembra una planta, ¿qué espera usted? Que dé fruto. Dios espera fruto de nosotros. Los frutos vamos a buscar Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13:6, vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. Cuando uno planta un árbol, lo que espera de ese árbol es que dé fruto. Lucas 13:6 dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar ¿qué? Fruto en ella. ¿Qué quiere venir a buscar Dios en nosotros? Fruto. Y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Detallemos algunas cosas de la parábola. Dice que la higuera, él la plantó ¿en dónde? En su viña, en su viña. Es decir, Dios nos planta a cada uno de nosotros en una iglesia local, ¿cierto? En una iglesia local. ¿Cuánto tiempo dice que la había plantado? Hace 3 años. El tiempo adecuado para que una higuera dé fruto. Hay higueras que dan fruto al año, pero esta ya tenía 3 y ya no había dado fruto. Dios espera de nosotros fruto. Dice que cuando pasaron los 3 años y todavía no ha dado fruto, Él dijo: inutiliza la tierra. O sea, no solamente no produce, sino que hace, estorba, causa tropiezo. Una persona que no da fruto en la iglesia, ¿qué hace? Crea tropiezo al hermano, al que verdaderamente está perseverando. Luego dice: deja que yo cabe alrededor de ella y la abone. Cavar simboliza remover la tierra endurecida. O sea, Dios deja que esos que no den fruto estén en la iglesia para que su vida espiritual sea removido el orgullo, la indiferencia, para que llegue el agua a las raíces. Por eso que se mueve la tierra, para que el agua llegue a las raíces. Entonces Dios quiere que el orgullo y la indiferencia salga y que el agua entre. Ahora habla de abonar. Representa los recursos que Dios nos da, las pruebas, las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nutrirnos y forzar el crecimiento que no ha ocurrido de forma natural. Luego dice: si no da fruto, la cortarás después. O sea, Dios da un límite de tiempo. Aunque hay paciencia, ¿verdad? Dios dice que la gracia no es infinita, tiene un tiempo. El fruto es obligatorio. El propósito de la higuera es dar fruto. Si después de cuidados extras sigue estéril, el juicio es inevitable. ¿Se recuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando empezó a predicar? Dijo: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Yo quiero que usted vea hacia abajo, porque a usted ahí tiene el hacha puesta. Santo Dios, es a la raíz. Tenemos el hacha puesta, por tanto tenemos que
dar fruto, y a su nombre. Amén. Pero dígale al que está a su lado, si estás dando fruto, olvídate del hacha. No hay que estar pendiente de hacha, porque estás dando fruto, y a su nombre. Jesús también lo dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego, pero el que dé fruto será limpiado para que dé más fruto, y a su nombre. Que el Señor nos limpie cada día. Necesitamos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida sea limpiada. Y dijo esto el Señor también, ahí en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, un discípulo es aquel que lleva mucho fruto. Lleva fruto, pero lleva mucho fruto. Dígale que está a su lado, tienes que llevar fruto. Mucho. Ahora, ¿a qué fruto se refiere el Señor ahí? ¿A qué frutos? Número 1, al fruto del Espíritu. Nuestro carácter se refiere a la transformación interna de la persona. Según Gálatas 5, 22 y 23, habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el carácter del Señor y tenemos que manifestarlo. Ustedes saben quién dio fruto, el apóstol Juan. Dice que cuando se dirigían a Jerusalén, quisieron entrar a una aldea de samaritanos y no lo quisieron recibir. Entonces, ¿sabe qué dijo el apóstol del amor? Dijo: Señor, ¿quieres que como Elías mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Imagínense, el apóstol del amor diciendo eso. Señor, que caiga fuego y consuma a esos samaritanos. El Señor le dijo: no sabes de qué espíritu soy. Le faltaba dar este fruto a Juan. ¿Ah? Pero después lo vemos en sus cartas, en la primera, en la segunda, en la tercera carta de Juan y en el Evangelio, hablando: hijitos, hijitos amados, tal como Dios nos ha amado, así, de esa manera, nosotros debemos amar de la misma forma. ¡Qué tremendo cambio! Porque dio fruto, y a su nombre. Fruto en el carácter. Nosotros debemos también dar fruto de nuestro carácter. También habla de dar fruto, se nos habla de obras de justicia, es decir, nuestras conductas. Las acciones externas son los que reflejan nuestra fe. La obediencia, es decir, hacer lo que Dios manda. El servicio, ayudar a los demás y practicar la generosidad. La vida santa, apartarnos de lo que daña nuestro espíritu para vivir con integridad. Eso es fruto y es lo que Dios busca: carácter y conducta. Y a su nombre. Pero también fruto involucra nuevos discípulos, es decir, reproducción. Al igual que una higuera da higos para que haya más semillas, un cristiano da fruto cuando comparte el mensaje de Dios con otros. Influye positivamente en su entorno, llevándolos a los pies de Cristo, a la fe. Amén. Mi cuñado, yo digo que yo no sé cómo el Señor hizo con él esto. Él, antes de morir, él murió a los 18 años. 15 días después de... 16 días después de cumplir los 18 años. Él no tuvo sino un solo discípulo. Él le predicó a uno, a varios, pero uno se convirtió. Y ese se convirtió en pastor. Entonces, salvó a uno y por ese uno se conectaron varios. Vemos entonces, hermanos, que nuestra obra es reproducirnos. Reproduciendo a uno, ese uno puede reproducir
a varios. ¿Ah? Gloria al Señor. Yo me imagino que le dirá: Señor, mira aquí, tengo este fruto. Este fue el que yo di, Señor. Pero detrás de ese, el poco de personas. Amén. Hermano, número 3, un árbol junto a corrientes de agua es un árbol que su hoja no cae. Es decir, si su hoja no cae, quiere decir que nos da sombra. Amén. Les invito a buscar Daniel capítulo 4 versículo 11. Daniel 4, 11. Un árbol que su hoja no cae es un árbol que da sombra. Dice Daniel 4, 11 y 12. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morar las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Espiritualmente, un creyente que da sombra se refiere a la capacidad de ser un refugio, una protección y consuelo para los demás. Así como un árbol grande ofrece alivio contra el calor sofocante, un cristiano maduro ofrece alivio en medio de la crisis a otro. Ofrece protección y refugio, alivio en la prueba. La sombra representa un lugar de descanso para quienes están quemados por cargas de la vida o el pecado. Da seguridad porque el creyente que da sombra es alguien confiable, en quien otros pueden buscar consejo o apoyo sin sentirse juzgados. También un árbol que da sombra, o un creyente da sombra, da hospitalidad y acogida. Su servicio, dar sombra significa que tu vida espiritual es la suficientemente amplia para que otros se beneficien de ella, no solo para que tú disfrutes de ti mismo. El dar sombra también nos habla de un lugar, es decir, de la presencia de Dios. Al un árbol de influencia ambiental, dar sombra, clima de alrededor. Un creyente con sombra lleva la paz de Dios a lugares de conflicto, da consuelo, que es decir, palabras de aliento y una presencia que calma la ansiedad de los que sufren. A su nombre. Tenemos un ejemplo en la palabra. Ustedes saben que fue un árbol de gran sombra. Job. Busquemos Job 29, verso 11 al 19. Veamos lo que la palabra nos dice de Job. Tanto así que era Job que Dios lo reconoce, ese hombre generoso, apartado del mal, recto, justo. Job 29, 11. Job es un ejemplo de un árbol que da sombra. Dice: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, pies al cojo, al menos menesteroso sea padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y les hacía soltar la pesa. Decía yo: en nido iré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en las ramas permanecía el rocío. Miren lo que dice Job, un hombre que atendía a las viudas, que atendía a los huérfanos, al desvalido, al desprotegido.
afligido, al que tenía necesidad de justicia, él lo ayudaba. Era un árbol que daba sombra, pero también un árbol que está junto a corrientes de agua. Es un árbol que prospera. ¿Y a su nombre? ¿A usted le gusta eso? Gloria al Señor. Dice Salmo 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. La palabra hebrea para prosperar es la palabra salak. A menudo se traduce como prosperar, pero su significado es mucho más, va más allá. Nos habla de cruzar con éxito o de avanzar con fuerza. Dígale a que está a su lado: prosperar es cruzar con éxito o avanzar con fuerza. Eso quiere decir que hay que abrirse paso, ir hacia adelante. No es una prosperidad de tener cosas, sino significa que un obstáculo lo podemos superar. Y a su nombre. Se usa para describir cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, como en Sansón o Saúl, dándole la capacidad de lograr algo que humanamente era imposible. Y a su nombre. La prosperidad, esa prosperidad de que nos habla, también significa cumplir el propósito. En el contexto bíblico, salak ocurre cuando el plan de Dios se ejecuta con éxito a través de una persona. Ejemplo de José, el hijo de Jacob. Dice que José estaba próspero en donde iba. Iba a la casa de Potifar, ¿cómo estuvo? Próspero. Fue a la cárcel y ¿cómo estuvo? Próspero. Entonces, significa que Dios cumple el propósito. Ahora, también nos habla de que si el árbol está bien alimentado y junto a corriente de agua y tiene raíces profundas, podrá atravesar las estaciones de sequía y terminar dando fruto. ¿Escuchó, hermano? Importante. Si el árbol está bien alimentado, está junto a corrientes de agua y tiene raíces profundas, podrá atravesar la estación de la sequía y terminará dando fruto. Y vamos a detallar esto, que un árbol que está junto a corrientes de agua es un árbol que soporta el tiempo de la sequía. Busquemos Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. ¿Tienen? Dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjense, detalles. ¿Sabe qué es el tiempo de la sequía? Ajá, para nosotros, las pruebas. La sequía es el tiempo de prueba. Quiere decir que aunque estemos junto a aguas, el tiempo de la sequía viene. O sea, viene el tiempo de la prueba. Nosotros, cada uno, vamos a atravesar pruebas. Pero así vengan las pruebas, si estamos junto a las aguas, dice, en el tiempo de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, aquí se
habla de comprender el secreto de la estabilidad emocional espiritual que le da la crisis. Este versículo escribe a la persona que no depende de circunstancias eternas, sino de una fuente interna inagotable, es de adentro. Por eso el Señor dice que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, no verá cuando viene el calor. El calor representa las presiones diarias, el estrés, las dificultades sociales, la dificultad económica. No significa que el calor no exista, sino que el creyente no es consumido por el calor. Mientras otros se queman de ansiedad, el que confía en Dios mantiene la calma, porque su bienestar no depende del clima, del problema, de las circunstancias, sino que depende del Eterno y Altísimo. Dice, su hoja está verde, el follaje verde es señal de salud, debilidad constante, representa una vida que mantiene frescura, propósito, alegría, y cuando están alrededor se están gritando, se desaniman, él permanece verde. El decía, yo estaré como olivo verde de la casa de mi Dios, a su nombre. Y llama la atención porque dice, en el año de sequía no se fatigará. La sequía son periodos largos de escasez, de silencio de Dios, problemas que no se resuelven rápido. Yo no sé qué problema puede tener usted que no se ha resuelto. Está atravesando un periodo de sequía, hablando de un periodo de sequía de 25 años, le estuvo esperando un hijo y pasaron 25 años hasta que yo eso, pero tuvo verde, porque había puesto su confianza en el Dios Altísimo. El término no se fatigará o no se angustiará indica que el sistema de raíces de la está tan profundo que llegan las corrientes de agua, es decir, a la presencia de Dios, lo cual no teme del futuro. Dice, ni dejará de dar fruto. El fruto es su capacidad de amar, de ayudar y de cumplir su propósito. Así esté atravesando la prueba, pero está contento y ayuda. Gloria a Dios. Nos habla de productividad, la sequía, el crecimiento, pero la crisis es una plataforma de salud. Por eso es la raíz, Cristo, la emoción para ese estilo de vida solo es posible al haber decidido que el Señor sea tu confianza y esperanza. El árbol no sobrevive por su fuerza, sino por donde está nadie a su nombre. En Lucas 6, 47 y 48 nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, y cae a quien es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hundó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Puede ser, hermano, hermana, que tú no has sido ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. A lo mejor tú en la mañana, y yo tengo que preguntarnos, ¿seré yo un árbol que está plantado junto a corrientes de agua? Que se alimenta, que su hoja no cae, que da sombra, que soporta la sequía. ¿Seré yo ese árbol? A lo mejor no ha sido ese árbol. Tú dices, me falta. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios en Job 14:7. Job 14:7 dice,
dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Hay esperanza en Dios. Así el árbol fue cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se desciende en la tierra su raíz y su tronco fue muerto en el polvo, al recibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y esa agua es el río del Espíritu de Dios. Al recibir el agua reverdecerá. Dios nos dice que aunque no hayamos sido los árboles que estamos plantados en tierra, que recibamos de esa agua que nos alimenta, que es su presencia. Amén, hermanos. Hemos entendido esto. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por el llamado a echar raíces en tu verdad. Te pedimos que transformes y nos hagas personas firmes, fructíferas y constantes, capaces de resistir las tormentas de la vida sin perder la esperanza. Que nuestra prosperidad no se medida por la riqueza de Dios, sino la vitalidad espiritual de estar plantados eternamente en las corrientes de agua de tu gracia. Ayúdanos a que todo lo que hagamos hoy y siempre sea un reflejo de tu amor, dando fruto abundante a tiempo para tu gloria y el servicio, oh Dios de los demás. Amén. Dígale al que está a su lado, estás llamado a ser un árbol